Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No me habéis convencido ni un poquito siquiera. No voy a hacer como lo de los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Pero bueno. Pues nada, saludos de nuestros hermanos de Las Rozas. Vengo corriendo Bueno, corriendo no, vengo en coche de allí. Y bueno, ha sido un buen tiempo en la presencia del Señor. Así que bueno, vamos a ver qué tal se da la cosa por aquí. Le decía a Abraham que quería que estuviera por aquí porque vamos a leer el texto que nos ocupa en esta mañana, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. ¿Cuántos saben que estamos haciendo una serie que se llama ¿cómo? Eso, una esperanza viva. Vamos a seguir estudiando esta primera epístola de Pedro, y pues he asaltado a Abraham sobre la marcha para que venga un momento y nos pueda leer el texto, luego oraremos y pasamos a la materia. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Muy bien. Pues un micro, sí. Allí hay un micro. Mira, si quieres lo tienes aquí en grandotote, como dicen los mexicanos, híjole. Lo puedes pasar así. Claro. Bueno, allá va. Queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Someteos, por causa del Señor, a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular vuestra maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto, amad a los hermanos, temed a Dios y respetad al rey. Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito a alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dando ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Ya lo convenido, lo que hemos acordado económicamente. Te voy a pedir que ores en este momento. La predicación de la palabra de Dios es una de las cosas más serias que hacemos en la iglesia. Había uno de los reformadores a quien admiro personalmente, que era Juan Calvino, y decía cosas muy heavy, como decimos ahora, cosas muy fuertes, ¿no? Y una de ellas decía: más le valdría al predicador caerse por las escaleras y partirse el cuello cuando sube el púlpito a predicar, si no está dispuesto a vivir conforme a lo que predica. De alguna manera muy heavy quería enfatizar la importancia de este tema, así que quiero pedirte que me ayudes a que nos pongamos en las manos del Señor, porque por nada del mundo quiero caerme por esas escaleras y partirme el cuello. Señor, gracias por este tiempo de iglesia. Qué maravilloso tiempo juntos en tu presencia, Dios. Gracias por este tiempo donde tu Espíritu se mueve en medio nuestro, donde celebramos tu nombre y donde escuchamos tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana. Abrimos nuestro corazón a las Sagradas Escrituras, abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues hay una historia que me sirve un poco como encabezamiento de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, y habla de un hombre muy pío, un hombre muy religioso, un hombre devoto, que invertía todos los días 2 horas para orar al Señor, y durante su tiempo de oración siempre le pedía una cosa, y era: Señor, bendíceme y que me toque la lotería. Todos los días oraba: Señor, bendíceme y que me toque la lotería. Y así día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, fielmente este hombre no faltaba a su cita con su altar personal, con el Señor: Señor, bendíceme y que me toque la lotería. Un buen día este hombre ya está en el lecho de muerte y todavía era capaz de orar: Señor, bendíceme y que me toque la lotería. Bueno, este hombre fallece y se marcha a la presencia de Dios, y cuando llega al cielo el Señor le está esperando con sus brazos extendidos y le dice: Señor, tantas veces clamé a ti y te rogué que me bendijeses, que me tocase la lotería, y no hubo manera, no me escuchaste. ¿Por qué, Señor? Si todos los días de mi vida clamé a ti, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y el Señor le dice: hijo mío, desde el primer momento, desde el primer instante que me pediste, yo escuché tus oraciones. Yo estaba dispuesto a bendecirte. Pero, hijo mío, compra el 10º, por lo menos. Pues esto tiene un poco que ver, porque nosotros que somos una iglesia de la gracia, sabéis que si hay algún tema central es la gracia de Dios, que es el motor. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguien puede decir amén? ¿Hay algún pentecostal aquí? ¡Aleluya! Amén. El motor de nuestras vidas es la gracia soberana del Señor, que nos fue revelada a través de la persona de Jesucristo y que ha estado operando a lo largo de nuestras vidas, animándonos, impulsándonos y bendiciéndonos, santificándonos, purificándonos y capacitándonos para la obra del Señor. Amén. La gracia de Dios nos capacita para hacer nuestra parte en el caminar cristiano, pero no lo hace todo. No lo hace todo. Dios quiere ayudarte, pero debes comprar el 10º. Dios quiere bendecirte, pero debes comprar el 10º. Dios quiere que andes en integridad, Dios quiere que andes en rectitud, Dios quiere que practiques la justicia, y Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice la palabra del Señor: nos da querer hacerlo y nos da la capacidad de hacerlo. De manera que ninguno de nosotros tenemos excusa delante del Señor. No podemos decir: no quise, sí, yo te di el querer. Bueno, no pude, sí, te di el poder hacerlo. Caminar en integridad, en rectitud, nos llevará toda nuestra vida. Es una disciplina, pero el Señor nos ha llamado a ello. La libertad en Cristo tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos nosotros. Y esto no contradice la verdad de que Cristo nos ha libertado, nos ha liberado del pecado y del efecto del pecado. Pero la libertad en Cristo también guarda relación con cómo nos conducimos en nuestra vida, porque a lo largo de nuestra vida, a cada instante tenemos oportunidades para ejercer nuestra libertad, para decidir qué queremos hacer. Siempre tenemos opciones en todos los órdenes, aún incluso en los detalles más insignificantes. Así que en esta prédica de esta mañana, que he querido titular, lo digo para que lo pongáis ahí, luego en la página web no colguéis cualquier cosa, ¿vale? Siervos de Dios libres del mundo, ¿vale? Yo soy de los que le pone título a los sermones, yo soy así de raro. Siervos de Dios libres del mundo. Por lo tanto, en esta prédica, como digo, me vas a permitir enfocarme en lo que la gracia espera de ti y de mí. Lo que la gracia espera de ti y de mí, el efecto esperable de vivir bajo la gracia de Dios, y que tiene que ver con la forma en que tú y yo nos esforzamos para agradar a Dios, viviendo libres del pecado y del mundo. Amén.
He querido distribuir esta parte de los textos, que los vamos a volver a leer, por eso le pedí a Abraham que los leyera así de corrido, porque los he troceado en 4 bloques que vamos a ver a continuación. El primer bloque se titula Guardando la santidad, dando testimonios. ¿Me puedes ayudar repitiéndolo? Guardando la santidad, dando testimonio. Esto es para que lo interioricemos un poquito, estas cositas que hacemos raras a veces. Mira lo que dice Primera de Pedro en los 2 primeros versículos del capítulo, del que hemos leído, el versículo 11 y 12 del capítulo 2. Dice, queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es interesante que este texto, esta porción del texto, comienza hablándonos a nosotros como extranjeros y peregrinos. Recordáis que ya en su momento, cuando abrimos Primera de Pedro para estudiarlo, nos dimos cuenta que esta fue justamente la salutación del apóstol Pedro en esta epístola universal, dedicada a los extranjeros y expatriados en la dispersión. Y una vez más nos habla a nosotros como extranjeros y peregrinos. Y es interesante que menciona las 2 palabras, extranjeros y peregrinos, porque eso es lo que nos caracteriza. Un extranjero es alguien que procede de otro país, proviene de otro país y vive en otro país distinto al suyo, es extranjero en ese país. Y un peregrino, qué pena que no esté por aquí Kevin, que ha estado peregrinando por ahí haciendo el Camino de Santiago. El peregrino es alguien que está transitando, que va de un lugar a otro, caminando o desplazándose, o quizá sin un rumbo fijo, simplemente va transitando por ahí. Pero la palabra de Dios se refiere a nosotros con estos 2 calificativos, somos extranjeros y somos peregrinos. Entonces, ¿cómo es un extranjero y peregrino? ¿Cómo son los extranjeros y peregrinos? Pues mira, están en un lugar, pero pertenecen a otro. Tan solo están de paso. Eso es lo que dice la palabra del Señor de ti y de mí. Estamos aquí, pero nuestro reino pertenece a otro lugar. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestro lugar está con Cristo, nuestro reino no es de este mundo. Así que somos extranjeros y somos peregrinos porque estamos de paso. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Un peregrino no tiene intención de echar raíces en un lugar por el que está pasando. Dejaría de ser un peregrino. Si pasa por una ciudad y se afinca y se establece en ese lugar, inmediatamente dejaría de ser un peregrino. Habría llegado a su destino, en todo caso sería un ciudadano. No tiene apego a las cosas temporales del momento, sino que transita de lugar en lugar. No se ancla a las propiedades, no se agarra absolutamente a nada, va de camino, está en tránsito. El apóstol Pedro nos insta, en este texto que hemos leído, a renunciar a los deseos de la carne, que además dice que combaten contra la vida, dice la Nueva Versión Internacional en castellano. En la Reina Valera, los que sois evangélicos meromeros, los guays, los de verdad, dice que combaten contra el alma, los deseos de la carne que combaten contra el alma. Luego, si los deseos de la carne combaten contra la vida, o traduciéndolo de alguna manera, combaten contra la vida de Cristo, la vida del Espíritu en nosotros, es fácil adivinar que pertenecen a un reino de muerte. Lutero solía describir al cristiano con una expresión en latín que era simul justus et peccator, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Significa que hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, somos justos, hemos sido hechos justos, no por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo en la cruz, que nos ha hecho justos delante del Padre, pero a la vez podemos decir con el apóstol Pablo, encuentro una ley en mis miembros que me arrastra al pecado. Pobre de mí, ¿no? ¿Recordáis ese texto?
Lo que quiero hacer no lo hago y lo que aborrezco, eso mismo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que en términos teológicos se ha definido siempre como la lucha entre la carne y el espíritu. Eso va a estar presente siempre. Entonces, lo que emana de nosotros, los deseos de la carne, provienen de un área de tinieblas. ¿Qué son realmente los deseos de la carne? ¿Cómo los podríamos describir? ¿O cómo los podríamos definir? Pues se me ha ocurrido que es todo aquello que emana de nosotros, que es contrario a la vida del Espíritu, opuesto a la virtud cristiana, que es reflejo del carácter de Cristo. Todo lo que emana de ti, que choca con la santidad de Dios, con el carácter de Cristo, es, sin lugar a dudas, la manifestación de un deseo de la carne. Mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan 2, 16. Tú lo puedes anotar ahí en el cuaderno que has traído, en la tablet o en el móvil. 1 de Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que... ¿Puedes decir conmigo? Todo. Todo, o sea, no dice, bueno, hay algunas cosillas, no, dice, porque todo lo que hay en el mundo se está refiriendo a todo aquello que pertenece a esta esfera, todo lo que pertenece a este sistema que está bajo el diablo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hay deseos de la carne que probablemente nos resulta fácil identificar en nosotros o en otros. Es fácil identificarlos. Quizás son las expresiones más grotescas del pecado y son fáciles de identificar. La mentira, la blasfemia, el adulterio, las adicciones de cualquier tipo. Son fáciles de identificar, pero quizá hay otras que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele y que emanan de la carne también. Y esto no lo comparto con vosotros para que empujaros a caer en una especie de paranoia o una especie de obsesión. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos poner centinela en nuestro propio corazón. Me gusta mucho una expresión, algo que nos dijo el profe que tenemos en el seminario bíblico de fe, que nos habla de los ps del Espíritu Santo. Los ps, cuando el Espíritu Santo te dice ps, como diciendo, ojo, igual no te das cuenta, estás tú en tu dinámica, vas correteando por la vida como loco, y de repente el Espíritu Santo te dice, cuidado, cuidado. Y necesitamos, de alguna manera, a través de la comunión con el Espíritu de Dios, que el Señor afine en nuestros oídos ese sentido espiritual. Porque hay muchos, y se me han ocurrido algunos, de esos deseos de la carne o manifestaciones del deseo de la carne que quizás nos pasan desapercibidos. Por ejemplo, el deseo de atraer la atención de los demás. Ese hermano o esa hermana, ¿verdad?, que tiene que ser la novia en la boda y que tiene que ser el difunto en el entierro, ¿no? Hay gente que tiene facilidad para llegar a un entorno y le gusta ser el alma de la fiesta, ¿no? Atraer la atención. Bueno, el deseo de promover la murmuración, el chismorreo, la queja, la murmuración, el hablar mal de alguien, ¿no? A veces sin darte cuenta, es tan sutil que te puedes ver involucrado en ello sin quererlo ni beberlo. El deseo de imponer tu propio criterio. No, esto es así porque lo digo yo, ¿no? El deseo de imponer tu propio criterio y si no, no respiro. Me quedo aquí y me privo de respirar hasta que se haga lo que yo digo. El deseo de defender tu causa ante el agravio. ¿Cuántas veces nos disfrazamos del zorro, verdad, con el antifaz y vamos a combatir contra el que nos ha agraviado en lugar de resistirlo, en lugar de recibirlo con humildad? El deseo por influir en los demás para ganar su aprobación. Necesitamos ganarnos la aprobación. A veces eso tiene que ver con la inseguridad personal, pero también emana de la carne cuando de alguna manera queremos influir en los demás para que de alguna manera nos hagan hueco, ¿no?
el deseo de rodearte de personas afines, excluyendo a otros de tu área relacional, o lo que es lo mismo, hacer acepción de personas, ¿no? Qué bien, estamos aquí, el grupito. Esto ocurre en el trabajo, ocurre en la familia, ocurre... No estoy hablando de amistades, que es legítimo, lógicamente, pero a veces podemos tener la tendencia, sin darnos cuenta, a hacer círculos cerrados donde excluimos a los demás. Y eso no debería ocurrir, y desde luego no debería ocurrir en la iglesia, ¿no? Todos y cada uno de nosotros merecemos ser parte dinámica, integral de la iglesia y sentirnos aceptados y acogidos. El deseo de comer sin medida, ¿no? Se supone que debemos comer para saciar el apetito, pero comemos y comemos. Yo creo que nos ocurre a todos. A mí me encanta comer. El deseo de adornar el relato de tus experiencias con exageraciones y falsedades para resultar más cool a los demás, ¿no? Exagerar la experiencia, agregarle ahí un poco, ¿verdad? Cuando pides un kebab que solamente te ponen ahí lechuga para aburrir y te ponen salsa yogur hasta que te cae por los... ¿no? Le metemos ahí... Es como el caso de aquel evangelista que salió a hacer una campaña por diferentes estados en Estados Unidos y iba acompañado de varias personas, varios ministros que le acompañaban de su iglesia. Y cuando regresó a su iglesia y fue a pasar el reporte a los hermanos, les dijo: queridos hermanos, hemos tenido una campaña exitosa. Se han convertido al Señor 400 almas. Y uno que estaba cerca de él le dice: 40. Dice: perdón, hermanos, se han convertido 440. ¡Aleluya! ¿Cómo tendemos a exagerar las cosas, ¿no? Pues estas cosas simplemente son ejemplos que tienen que ver con los deseos de la carne. Pedro nos insta en estos textos a mantener una conducta intachable aún en perjuicio de nosotros, aún en nuestro perjuicio. Habrá quien interprete nuestra justicia como delito, porque este mundo va perdiendo toda noción moral de lo correcto. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Ya empezamos a verlo, ya empezamos a oírlo. Puede haber cosas que un servidor o cualquiera de vosotros o cualquiera que venga a predicar la palabra del Señor pueda decir determinadas cosas que son palabra de Dios, que tienen que ver con el cuadro moral que nos ha sido revelado en las Escrituras, pero que son para el mundo directamente delito. Y puedes ser acusado por enseñar determinadas cosas que ahora en la ley están tipificadas. Y puedes incurrir en un delito. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20, y yo creo que es una ilustración del tiempo que estamos viviendo. Te repito, Isaías capítulo 5, versículo 20, dice así: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en el mundo del relativismo moral, ¿verdad? Nuestra buena conducta debe ser exhibida ante los injustos de manera íntegra, resistiendo la inercia que nos arrastra a veces a participar de la maldad. Yo no sé si te ha ocurrido, pero ocurre. Sin darte cuenta, puedes ser arrastrado por inercia a hacer aquello que no debes hacer o a decir aquello que no debes decir. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El segundo bloque que quiero ver, diseccionando esta escritura, lo he titulado Bajo autoridad humana, entre paréntesis, el gobierno. Bajo autoridad humana, el gobierno. Dice así el texto entre el versículo 13 y 17 que hemos leído: Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, escucha, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien
hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no valéis de vuestra libertad para disimular la maldad. No es una muy buena traducción. La Reina Valera dice que no aprovecháis vuestra libertad para hacer lo malo o practicar el libertinaje, sino que vivís como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. ¿Ves los tres estratos? Amad a los hermanos, horizontal. Temed a Dios, vertical. Respetar al rey, vertical en el sentido natural. Nos pregunta aquí, ¿vivís? O no, afirma, ¿vivís como siervos de Dios? Entonces la pregunta es, ¿vivimos realmente como siervos de Dios, plenamente conscientes de ello? Full time, 24/7. Autoridad delegada. Es la voluntad de Dios que seamos personas íntegras e intachables ante la ley y nuestros gobernantes. Te lo voy a repetir, yo ya sé lo que tú estás pensando. Yo ya sé lo que estás pensando, es lo mismo que yo he pensado. Lo mismo que he pensado y lo que pienso siempre que leo este texto. Porque a veces me parece incompatible, bueno, es del todo incompatible lo que dice la Biblia y lo que dice el periódico. Y entonces dice, ¿cómo caso esto? ¿Cómo hago yo para someterme a los gobernantes de nuestro tiempo? Vamos ahí, no te adelantes, ¿vale? Vamos ahí. Te lo voy a repetir. Es la voluntad de Dios que seamos personas íntegras e intachables ante la ley y nuestros gobernantes. Y es cierto, no hay excusa. Siempre y cuando, y esto lo agrego yo, y hay Biblia para demostrarlo, antes de que cojas piedras para tirármelas, ¿vale? Que ya he visto que algunos han salido a recoger piedras ahí de la obra que están haciendo ahí. Siempre y cuando estas leyes no sean contrarias a la ley de Dios. Siempre y cuando estas leyes no sean contrarias a la ley de Dios. Y como he dicho, Biblia para demostrarlo. Quizá te acuerdas de Daniel capítulo 3. ¿Hay alguna hermana que está en estado? ¿Alguna? Bueno, sí, tenemos por ahí, ¿verdad? A Emma y demás. Pues aquí tenemos 3 nombres preciosos. Si estás pensando en ponerle un nombre, estás buscando un nombre para tu hijo, 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego. Abednego, precioso. En el colegio, vamos, cuando crezca tu hijo te va a odiar. Sadrac, Mesac y Abednego. Pues estos 3 amigos de Daniel, sucedió lo siguiente, y lo recordarás. Nabucodonosor mandó construir, erigir una estatua de oro, un ídolo en su honor. Y reunió a todos los sátrapas, a todos los consejeros, a todo su gobierno de todo el imperio, y mandó un edicto en el que decía: cuando escuchéis el sonido de las trompetas, cuando escuchéis las bocinas, cuando escuchéis el salterio, os postraréis delante de la estatua que Nabucodonosor ha mandado erigir en su honor. Y estos 3 dijeron: por aquí se va a Madrid, como se suele decir. Ni hablar del peluquín. Y entonces mandaron el informe al rey Nabucodonosor, le dijeron, lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 3 de Daniel: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Posición, confianza de la autoridad. Puedes estar ocupando una posición en tu empresa, en el negocio, en lo que sea de privilegio, pero eso no es una excusa para hacer lo incorrecto o lo indebido. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor manda a estos 3 que vengan y les pregunta y les explicadme a ver por qué razón vosotros resistís mi autoridad y bla 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 bla. En el versículo 16 al 18 dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante ti. ¿Recuerdas a Jesús ante Pilatos? ¿Tú quién eres tú? ¿No sabes que tengo toda autoridad? Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada.
se negó a responderle en una ocasión, nos dice a Pilatos. Su confianza estaba puesta en Dios, que es hacia donde vamos en este momento. Su confianza estaba puesta en la justicia de Dios. No hace falta que nos defendamos ante ti. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de tus manos. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, has de saber que no honraremos a tus dioses ni adoraremos a tu estatua. El resto de la historia ya la conocemos. Queridos hermanos, la integridad que Dios está buscando en nosotros, la práctica de la justicia conforme al modelo de Cristo que Dios está esperando de nosotros, pasa también por asumir el castigo de los hombres cuando obedecemos a Dios antes que a sus leyes injustas. Y ya se han dado varios casos. Hace algunos años, un pastor luterano en Alemania, por negarse a enseñar determinadas cuestiones relacionadas con lo que hoy en día llamamos género, fue multado, no sé si llegó a la cárcel, no sé si te acuerdas, y fue expulsado de su denominación. No tenemos necesidad de ser violentos ni agresivos en nuestra respuesta, pero sí debemos acatar y aceptar que probablemente sufriremos daño por defender la justicia. Nuestro Señor puso su rostro como el pedernal, afirma la Escritura, para ir a Jerusalén, y entró en la ciudad donde sabía que número 1 sería traicionado, número 2 sería injustamente juzgado, número 3 sería violentamente torturado y número 4 sería crucificado. Y puso su rostro como el pedernal, se montó en un pollino y entró en la ciudad de Jerusalén sabiendo lo que le esperaba a causa de la justicia. Muchas veces la injusticia de los hombres son puertas abiertas para la justicia y la gracia divina. Las conversiones en masa que se están dando en este momento en China, en Irán, en Afganistán, son una clara muestra de esto. Que a veces, cuanta más opresión hay, cuanta más injusticia hay, es como echar gasolina al fuego. Más gracia derrama el Señor sobre nosotros, más poder del Espíritu y el Evangelio crece. Hace poco hablábamos con un hermano que nos leyó una carta acerca, si mal no recuerdo, de una escuela de teología islámica en Irán. Y de cómo algunos alumnos empezaron a tener parushías, empezaron a tener visiones y sueños donde el Señor Jesucristo se les aparecía. Y uno de ellos, no aguantándolo más, buscó a alguien de confianza y le contó su experiencia y le dijo: mira lo que me está pasando. Desde hace tiempo, un hombre con vestiduras blancas y unas sandalias de oro resplandeciente me habla, me dice que es Jesús y me habla del Evangelio. Y este compañero le dijo: sabes, me está pasando lo mismo desde hace meses. Y empezaron a compartirlo con varios compañeros y se encontraron con que varias personas a la vez, un montón de alumnos, estaban teniendo la misma experiencia. Esto llegó a oídos del responsable, el imán quizá de la escuela, y quiso apagar esa situación, quiso cortar por lo sano, como solemos decir con este tipo de cosas, hasta que un día él mismo empezó a tener sueños donde Cristo Jesús se le aparecía y se convirtieron. Esto es un testimonio de hace relativamente poco tiempo. Así que es mandato de Dios que nos sometamos a nuestros gobernantes y que les honremos haciendo el bien ante sus ojos y ante Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? En este aspecto, Dios nos ancla en la libertad de una vida de integridad moral ante los hombres para que el nombre del Señor sea glorificado. Tenemos constantemente oportunidades. Cuando brillamos, brillar con la gloria de Cristo no es solamente que la gente diga: oh, parece que tu rostro resplandece, yo quiero tener lo que tú tienes, tú siempre estás sonriendo, que está muy bien, ¿eh? Hemos escuchado un montón de testimonios de este tipo. Pero qué bueno sería que la gente pueda ver en nosotros una justicia que no proviene
de este sistema, que tiene que ver con la verdad y que estamos dispuestos a defenderla con honradez, con sinceridad y con amor. Tercer bloque, bajo autoridad humana, seguimos hablando de bajo autoridad humana, el trabajo, la familia y la iglesia. Trabajo, familia e iglesia. Lo vemos entre los versículos 18 al 23. Dice así: criados, entramos ya a hablar de otra cosa, ¿verdad? Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de la responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito a algunos si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados. Ojo, para esto fuisteis llamados. Porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, lo que se supone que debería haber en nuestras vidas. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, el texto nos enseña claramente cómo debemos conducirnos cuando somos tratados injustamente por hacer lo correcto. Jesús, nuestro Señor y Salvador, se nos presenta como el modelo perfecto a emular, a copiar. Él es nuestro héroe, Él es el espejo en el que deberíamos desear mirarnos al haber sufrido injustamente por un ideal superior, es decir, nuestra salvación. Todos nosotros estamos bajo algún tipo de autoridad humana directa, bien sea en el trabajo, nuestros jefes, en la familia, nuestros padres, abuelos, en la iglesia, los líderes, los pastores, o en los tres a la vez. Y en ocasiones podemos ser objeto de algún tipo de injusticia, consciente o inconscientemente. No levantes la mano, pero estoy convencido de que muchos de nosotros hemos tenido que afrontar situaciones de injusticia que han venido contra nosotros, a veces consciente o inconscientemente. Quiere decirse que a veces la persona o las personas que han ejercido esa injusticia contra nosotros lo han podido hacer adrede, con intencionalidad o sin intencionalidad. En todo caso, hermanos, en todo caso, la palabra de Dios nos enseña claramente que nuestra respuesta debe caracterizarse por una pacífica sumisión, dejando que sea Dios quien se ocupe del asunto, y un perdón no fingido, salvaguardando nuestro corazón de toda forma de rencor. No es fácil. No voy a decir aquí, está chupado. No, no está chupado. Pero a esto hemos sido llamados. A estos hemos sido llamados a imitar a Cristo Jesús, confrontando la injusticia con humildad, con sencillez, mirando a Él, quien exhibirá nuestra justicia el día que Él venga, o si le place, vindicando nuestra causa en el tiempo adecuado. Toda sed de venganza debe ser aplastada en el nombre de Jesús. ¿Sí estás conmigo? Toda sed de venganza debe ser aplastada en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas han contaminado su corazón dando lugar al rencor, dando lugar a la vendetta, apuntando, ¿no? Todos tenemos un cuadernito, ¿no? Vamos apuntando esta y esta, y cuando llega el momento en el que todo explota, sacamos nuestro libro de facturas y empezamos, esta por la del día tal, esta por la del día cual, esto por lo... Eso no pertenece al carácter ni a la forma de conducirse de los hijos de Dios. Último bloque. Lo he titulado volviendo al pastor. Dice el versículo 24 y 25, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Lo repito, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Aquí conviene hacer un alto, porque muchas veces miramos la cruz como aquel lugar donde el asunto del pecado ha sido tratado y zanjado, y es verdad, es cierto,
que hemos sido perdonados, hemos sido justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada en la cruz, limpia mi conciencia de todo pecado y yo sé por la fe que he sido aceptado eternamente por el Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Pero lo que nos dice la palabra es que llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Así que lo que Él vino a hacer es una demostración de que Él estaba dispuesto a someterse a la peor de las injusticias a causa de la más sublime y elevada de las justicias para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos conducirnos. ¿Qué entendemos nosotros de la palabra de Dios cuando nos dice que debemos tomar nuestra cruz y llevarla? Cada uno de nosotros en alguna medida necesitamos ser crucificados, nuestro ego. Y creo que es mucho más efectivo, y si estás de acuerdo conmigo puedes decir un amén fuerte. Espérate que lo diga primero, no va a ser que te diga algo horrible. Que haremos mucho más bien inclinándonos de rodillas y orando por quien nos agravia que enfrentándonos a Él. Gracias. Es mucho más efectivo la oración intercesora por el injusto, por la injusticia, que entrar en una lucha encarnizada para defender mi causa, tu causa. No sé si te has planteado que quizá no tienes razón en lo que defiendes. Yo muchas veces me encuentro a mí mismo en esa postura. Por sus heridas habéis sido sanados, antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. En síntesis, queridos hermanos, con esto concluyo y pido a los músicos, por favor, que suban. Andar justamente, cumplir la voluntad de Dios, caminar en integridad y rectitud va mucho más allá de que no cometer pecados. Engloba cada uno de los bloques que hemos visto esta mañana. Número 1, guardando la santidad y el testimonio. Número 2, andar en sumisión a nuestros gobernantes y a las leyes de los hombres, aun cuando nos sean desfavorables y nos castiguen a causa del reino de Dios. Número 3, andar en sumisión a nuestros jefes, nuestros progenitores, nuestros pastores, sea que nos dañen consciente o inconscientemente. Hacemos mucho más en orar por ellos, es mucho más efectivo en orar por mí. Te pido, ora por mí si en alguna medida te he agraviado. Créeme que no era mi intención. Si en alguna forma he hecho algo o he dicho algo que te ha afectado, por favor, perdóname y ora por mí. Y último punto, ser imitadores de Cristo en conducta y sumisión, recordando que debemos vivir para la justicia. Amén. Dios te bendiga grande y ricamente.